Quisiera hacer una referencia histórica muy breve para mostrar la dimensión del problema. En los años 30 del siglo pasado, el presidente Olaya Herrera formuló para el debate nacional un proyecto de reforma agraria, de reforma rural, que daba a los campesinos y colonos el derecho a la posesión, porque el proyecto se fundamentaba en el uso y el trabajo de la tierra como principio rector de la propuesta. Este proyecto del presidente Olaya fue derrotado, digamos, políticamente, y dio lugar a la famosa Ley 200 de 1936. Pero, perdón, a lo que quiero hacer referencia es que en el contexto del debate sobre el proyecto del presidente Olaya Herrera, hubo una reacción muy fuerte, en particular de la SAC y de la Federación de Cafeteros de entonces, tendiente a derrotar el proyecto, porque lo que se entendía en el momento era que, por ejemplo, solo en el departamento de Cundinamarca, el 75% en promedio de los títulos vigentes eran falsos. Caso en el cual abrir a la discusión el problema de la distribución y asignación de la tierra pues hubiera tropezado con unos problemas grandísimos y fuertísimos. Lo increíble es que hoy en día, 80 años después, estemos en una situación en la cual solamente el 40% de los títulos tienen una base firme. Es decir, el 60% de los títulos de propiedad de la tierra en Colombia no tienen una base firme en términos jurídicos y difícilmente pueden demostrar una tradición a lo largo de la historia para afirmar esa propiedad, ¿no? ¿Qué nos está mostrando eso para la pregunta tuya? Porque creo que tiene que ver también con la pregunta que nos hacía Constanza. Hay una estructura de poder enquistada en el control de la tierra que impide que se conozca exactamente quién es dueño de qué, porque es que esa estructura se fundamenta en impedir que se clarifique la propiedad, porque con base en ella es que logra extender sus cercas y logra afirmarse en el control territorial y de los recursos locales. Entonces ese es un primer factor que, como decía Marco, genera unos procesos de representación, sobre representación política en las instancias en las cuales se toman decisiones que impiden no solamente clarificar la propiedad, sino actualizar catastros, avalúos, etcétera, etcétera. Me parece que el segundo factor es una falta de instituciones que tengan capacidad de ejercer ese control. Pero pues obviamente las instituciones, quienes deciden cómo se fundamentan, pues ahí inciden los tecnócratas, ahí inciden los políticos. Entonces, si esta estructura de poder es tan fuerte, pues también obstaculiza la posibilidad de que haya cualquier institucionalidad que tenga la capacidad de controlar este ejercicio. Y hay un tercer factor que ha salido en algunos estudios que se han hecho recientemente, que muestra una carencia de profesionales en el área del derecho agrario. Básicamente porque los estudios agrarios se han desvalorizado mucho en Colombia. Durante los años 90 y primera década de este siglo, el problema agrario era un problema más o menos que marginal en este país. Y la formación, por ejemplo, de gente profesional en este campo tendió a perderse, de tal manera que hoy en día se estima, podemos contar en los dedos de la mano los profesionales en derecho agrario que tendrían una capacidad para generar un conocimiento acumulado suficientemente fuerte en términos de conocimiento de la legislación y en términos de dinamizar propuestas que permitiesen controlar estos factores. Augusto Gómez, que es un antropólogo colombiano que escribió un libro que llama Colonización y conflictos interétnicos, mostraba que el modelo rural y el modelo de ocupación del territorio en Colombia se dio sobre una dinámica en la cual el latifundio y la persistencia del latifundio obligaba al campesino a la colonización, y la colonización campesina posteriormente iba, digamos, arrinconando al mundo indígena, al mundo afrodescendiente, a la montaña más alta y la selva más profunda. Pero a su vez la ausencia de una política de apoyo del Estado al campesinado terminaba en que el latifundio iba comprando la tierra del campesino y el campesino seguía tumbando monte. Es decir, que ese es el modelo que llevó a la concentración de la tierra y a un modelo de ganadería extensiva que ocupa más de 40 millones de hectáreas hoy, mientras que la agricultura escasamente ocupa 5 millones, incluida la gran agricultura del Valle del Cauca. Entonces realmente allí ese es el proceso histórico de la estructuración de ese modelo anacrónico. Pero hoy no estamos solo frente al debate de ese modelo anacrónico, sino frente a una reestructuración muy profunda del uso de los territorios.
Como lo planteaba Eudoro, hace 20, 15 años, muchos de los territorios que hoy están muy apetecidos por inversionistas internacionales y nacionales para industrias extractivas, minerías, agroindustrias, eran considerados simplemente periferias, tanto que Colombia los administraba desde una pequeña superintendencia de territorios nacionales. La mitad del país se manejaba desde una pequeña dependencia de territorios nacionales y solo la Constitución del 91 empezó a reconocer estos territorios y darles un estatuto de departamento. Entonces la mirada de Colombia, esto era lo que Margarita Serge llama en su libro el revés de la nación. Es decir, como la parte que en el fondo no hace parte de lo nacional, y la nación se refería al triángulo de oro famoso de la zona cafetera. Entonces hay una tradición de ver estos territorios como periferia, pero hay un cambio muy fuerte porque el gran tema de hoy es el subsuelo, el gran tema de hoy es el mercado alimentario mundial. El problema es que hoy hay una demanda alimentaria mundial muy grande, que puede ser cubierta solo por algunos territorios, entre ellos América Latina y Colombia. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande para un mercado alimentario. Hay una transformación muy dura con la entrada de industrias, digámoslo así, extractivas, minería, petróleo, pero la pregunta es ¿con qué reglas entra esta nueva economía a los territorios? Si entra con las reglas de la Constitución, que implica proteger la diversidad cultural, que implica democratización, que implica reconocimiento de los pobladores, o si llega simplemente con una concertación entre Estado y sector privado, que es lo que hemos criticado. No que se hable con el sector privado, sino que se restrinjan las decisiones fundamentales sobre el modelo rural a un diálogo entre el sector privado nacional e internacional y el gobierno, cuando es un tema que compete a toda la nación.